Hola hermosa alma, bienvenida una semana más al podcast ¿Qué historia te trajo aquí? Y hoy me apetece traer un tema que no es tanto una historia, sino cómo este tema afecta y va cambiando a lo largo de la historia. Y es el concepto de sanar heridas. Estaba escuchando un podcast en el coche el otro día y hablaban sobre esto, ¿no? Sobre qué simboliza sanar heridas, sobre un poco el romanticismo que hay, ¿no? Alrededor del autoconocimiento y desarrollo personal en esto de sanar, ¿no? Sanar heridas. Y es cierto que obviamente si nosotros hablamos literalmente de sanar heridas, podemos pensar no solamente en las heridas a nivel emocional, aunque es verdad que tanto en espiritualidad como en desarrollo personal, como en autocuidado, se habla mucho de sanar heridas a nivel emocional, a nivel traumático. Realmente, el primer concepto que hay de sanar heridas es sanar físicamente una herida, ¿no? Una herida que nos hacemos físicamente, pues un corte, un rascazo. Sanar una herida de una operación o algo, ¿no? Y yo pensaba en esto y en el concepto que tenemos de sanar heridas a nivel emocional y cómo creemos y concibimos que sanar heridas a nivel emocional implica que van a desaparecer, que ya está, ¿no? Que una vez que lo sanemos, chimpum, y ya no va a haber que hacer más trabajo con esto, ya nunca más vamos a volver a hablar de esto, nunca más va a salir este tema, nunca más me va a doler una situación como esta o parecida, o que nunca va a haber nada que me recuerde a esto. O sea, entendéis por dónde voy, ¿no? Pero sin embargo no nos extrañamos cuando tenemos una herida. Por ejemplo, yo aquí tuve creo que fue una quemadura. No nos extrañamos de que nos queden cicatrices o marcas en la piel de esas heridas. Es como lo damos por sentado. Pero cuando hablamos de las heridas a nivel emocional y hablamos de sanar heridas, no damos por sentado que esas cicatrices también están ahí. Es más, las cicatrices físicas a veces, si no se curan bien, si no se hace un buen trabajo de sanación, de curación, de mantenimiento de esa herida, puede ser que la propia cicatriz después te dé problemas, te dé dolor, etcétera, etcétera. Con las heridas emocionales pasa algo parecido. Es probable que haya pequeñas heridas, pequeñas cosas que te vayan sucediendo a lo largo de tu vida que literalmente sí puedas sanarlas, ¿no? Como que puedas, ok, doy un paso a un lado, ya está, ¿no? Es como no me identifico con esto y que nunca más vuelva a pasar. Pero ¿qué sucede con esas heridas que llevamos arrastrando desde que somos bien pequeños? Esas heridas que son tan profundas en nosotros que por mucho que pienses que has escarbado y has llegado como al tope y piensas que ya está, lo he sanado. ¿Cómo vamos a sanar en un año algo que nos lleva acompañando a lo mejor pues 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años? Creo que el concepto de sanar heridas está un poco romantizado. Y yo misma lo he romantizado. Yo misma me he encontrado en terapia diciendo, Dios, es que esto ya lo ya lo hemos trabajado, ya lo hemos hablado, ya habíamos pasado, ya habíamos dado un paso, ¿no? Adelante, ya está, ya estaba atrás, ya estábamos con otras cosas y de repente, ¡boom!, otra vez.
Y no es la misma situación, y probablemente ni siquiera con las mismas personas, y da igual, pero te despierta la misma herida, te despierta el mismo dolor, te despierta las mismas sensaciones, los mismos patrones, incluso los mismos, como las mismas formas de conducta. Porque la cicatriz, aunque tú hayas sanado, has sanado hasta cierto punto. Y la cicatriz sigue ahí. Y la cicatriz nos acompaña. Y a veces esa cicatriz emocional se abre un poquito. Para que podamos ver un poquito más de esa herida. Para que podamos, sí, hacer un trabajo de sanación. Pero no es un trabajo de sanación pensando en me sano y, ¿no? Como un botón de enciendo la luz y apago la luz, ¿no? Pues me sano, le doy al botón, ala, ya acabé. Ya está. No funciona así. Y creo que cuando te das cuenta de esto, el primer impacto es como, wow, ¿no? Como qué equivocada estaba o como, wow, ¿no? Como para mí fue como un poco un desengaño, fue como bajar un poco de la ilusión, ¿no? De la ilusión del romance, ¿no? Que se nos vende a veces con el desarrollo personal, con el proceso terapéutico y con la espiritualidad, bajar a la tierra y decir, ostras, wow, pues no era tan idílico, ¿no? Como yo pensaba o como yo sentía en un principio. Y es que sanar heridas es un proceso de sombra. Y es un proceso, no es un proceso de sano la herida y ya está, ¿no? La desecho como que ya está, ¿no? Esto ya no me pertenece. No, al revés, en realidad el trabajo de sanar es abrazar esa herida, el entender por qué tenemos esa herida. Y una vez que hay como un poco de entendimiento, ¿no? Como hay como una parte lógica que puede entender todo esto, es trabajar las emociones que nos despierta esa herida, sean las que sean, dejarlas aflorar, dejarlas salir, aprender a gestionarlas, aprender a abrazarlas. Y desde ahí siento que las cosas se van recolocando poco a poco en tu interior. ¿Quiere decir esto que la herida desaparezca? No. ¿Quiere decir esto que no se vuelva a reabrir o a despertar? No, de hecho, muy probablemente se vuelva a hacer. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos. ¿Con qué personas? Tampoco. ¿En qué situaciones? Hombre, quizás depende de la herida y depende de cuánto te conozcas, puede que te sea más fácil o más sencillo saber cuáles son los detonantes de esa herida. Entonces, puede que con tu trabajo terapéutico, con tu trabajo de sanación de heridas, te puedas ayudar a ti mismo o a ti misma a anticiparte o a no caer porque cuando empezamos un proceso de ese tipo suele haber al principio como un espacio de tiempo en el que todo se ve muy oscuro, muy, muy oscuro. Y en ese momento, en esos momentos, en ese tiempo, en ese espacio de tiempo en el que todo se ve muy oscuro, es muy difícil salir de esa visión oscura. O sea, es una redundancia lo que acabo de decir, pero realmente es como se ve todo negro, ¿no? Es como si todo a nuestro alrededor se nos viniese encima y no podemos ver más allá. Ese tiempo se pasa, ese espacio de proceso, de tiempo, se pasa, se transita. Y una vez que transitamos esa parte, como ya empiezas a conocerte, empiezas a ver como cuáles pueden ser ciertos detonantes, quizás tus reacciones emocionales a esa herida
o a esos detonantes de esa herida te puedan ayudar a anticiparte, ¿no? A no meterte en las tinieblas de nuevo. No porque sea malo ir a las tinieblas o ir a las sombras, a veces es muy necesario, sino porque aprendemos a abrazarlas sin la necesidad de dejarnos atrapar por ellas, ¿no? Porque a veces pueden sentirse como muy... Yo las siento a veces que en mi proceso me ha pasado, ¿no? Cuando tengo así unos como altibajos energéticos, cuando tengo la parte baja, yo siento como, ¿no? Como una sensación de que el dejarme arrastrar por esa sombra, que al final yo lo veo como sombra, no lo hablo solo de la propia herida o así, sino esos viejos patrones, esas viejas formas de actuar, o de interactuar, o de pensar, o de hacer, como que a veces me dejo absorber un poco por eso, ¿no? Desde pues esa mente que no quiere esos cambios, ese avance, ese ego que tampoco le gustan, ¿no? Los cambios que nos hacen crecer, que nos hacen evolucionar. Entonces me dejo un poco como absorber ahí hasta que soy consciente y digo, no. ¿Qué pasa? Que antes de empezar mi proceso terapéutico, antes de empezar con la espiritualidad, con el desarrollo personal, estos momentos de dejarme absorber eran muy largos, muy profundos y era muy complejo salir de ahí. Cada vez esos espacios en los que a veces sigo cayendo, porque es uno de mis modus operandi, se espacian más en el tiempo, son más cortos cada vez y me doy cuenta antes, tengo herramientas para conseguir salir de ahí antes o incluso en momentos evitar volver a caer ahí, ¿no? Volver a caer en ese dejarme arrastrar por viejas formas. Entonces, os traía este tema porque escuchando este podcast se me despertó todo esto, digo, wow, cómo el concepto de sanar heridas a veces no solo se romantiza, sino que puede confundir. De hecho, yo misma estuve ahí, ¿no? Y he visto amigas también, ¿no? Porque cuando pensamos en sanar heridas, sobre todo desde este concepto tan romantizado, ¿qué sucede? Que estás pensando todo el rato que en algún momento el proceso se va a acabar. Que en algún momento sanaremos todo y todo será perfecto y encontraremos un fin y todo será maravilloso. Lo que sucede es que la vida no funciona así. Lo que sucede es que como realmente no hay un final en el sentido de que mientras estamos viviendo, es decir, mientras continuamos vivos, no hay un final. El final de los procesos, el final de aprender, el final de entender, el final de conocernos, el final de evolucionar en esta vida es cuando nos morimos. Mientras seguimos vivos, seguimos aprendiendo, seguimos cayendo en a veces viejas formas, seguimos evolucionando, seguimos entendiendo más cosas, porque seguimos viviendo. Y es que vivir, el concepto de vivir de por sí, consiste en eso, en transitar diferentes experiencias que nos llevan a vivir y conectarnos con otras personas, con situaciones, con emociones, con aprendizajes, con todo. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a una meta final en la que no haya heridas, en la que no haya sombras, en la que tengamos todo solucionado, si la vida significa eso? ¿Cuál es el kit de todo esto? ¿Cuál es el punto donde de alguna manera no podemos como darnos este respiro
y es que está en que según vamos avanzando en la vida, según vamos permitiéndonos aprender, evolucionar, transitar cosas, sanar heridas, pero no desde el concepto romantizado, sino desde el concepto de abrazarlas, entenderlas y transitarlas. Ir a la sombra, abrazarla también, ¿no? Y como intentar cada vez más entender el mecanismo de esa sombra, ¿no? De esos patrones que nos arrastran a veces. Eso nos permite, de alguna manera, lo que decía antes, adelantarnos a ciertas cosas que ya hay. Es que ya me conozco. Y cuando esto me está haciendo sentir así, ya sé por dónde voy, ¿vale? ¿Qué me puede ayudar con esto? Pues tengo todas estas herramientas, puedo hablar con todas estas personas, pues tengo terapia, tengo lo que sea, lo que a ti te funcione. Pero vas a poder adelantarte. Y para mí lo más bonito de todo esto es verte en ese proceso. O sea, lo que yo más me llevo de todo esto y la historia que os quería traer es cuando de repente me veo en una situación que a lo mejor es un poco repetida en el sentido que digo, guau, es que esto es muy parecido a algo que he vivido el año pasado o hace 2 años. ¿Cómo ha cambiado tu forma de gestionar eso? Esa situación, esa experiencia. ¿Cómo te ves que dices, wow, no he, por ejemplo, no he caído en reaccionar, en soltarlo? Por ejemplo, a mí me pasaba mucho, que cada vez me pasa menos, aunque a veces todavía, ¿no? Pero cada vez me pasa menos, que cuando entraba en colapso y alguien venía junto mío a hablar conmigo, a decirme cualquier cosa, a lo mejor no me estaba diciendo nada que realmente en otro momento me hiciese reaccionar. Pero como yo ya estaba colapsada y a lo mejor me venía a pedir algo y yo ya no podía sostener ni lo que tenía, como para encima sostener algo que me vengas a pedir, mi reacción solía ser muy abrupta, muy desde la ira, desde el enfado, aunque la otra persona probablemente no tenía nada que ver con lo que me estaba pasando, y muy desde el lucha, ¿no? Como de, ¿no? Como ladrarle a la otra persona. Ahora puedo ver cuando me estoy colapsando y ser capaz de darme un espacio para mí, para bajar todo, o sea, como bajar a tierra todo eso, ¿no? Pasarlo por el cuerpo para soltarlo, toda esa ira, todo ese cabreo, toda esa frustración, para después poder interactuar con otras personas desde otro lugar, no desde esa ira, no desde ese cabreo. Que no quiere decir que no me siga costando, porque a mí me cuesta mucho como permitirme sacar, ¿no? Todo eso y luego, claro, exploto, que es lo que me pasaba en estas situaciones. Pero cada vez me autogestiono mejor emocionalmente, me escucho más, me permito, ¿no? También pues vivir esas emociones que a largo plazo lo que significa es que no voy a explotar, porque voy a estarme escuchando en el proceso, voy a darme tiempos, voy a darme las herramientas que necesito, pues voy a darme terapia, voy a darme un masaje, voy a darme, no lo sé, ¿no? Pues una terapia energética o lo que sea. Entonces, os traigo este tema porque a mí me ha atravesado estos días y realmente me ha hecho plantearme todo el proceso de avance que yo he tenido. Y esta es como la conclusión que con la que me gustaría que os quedarais en este episodio, que es como que observéis, pues de aquí a 1 año, 2 años, 5 años pasado, ¿no? En el pasado, cómo reaccionabais a ciertas cosas, cómo cómo era vuestra reacción ante ciertas heridas, ante ciertos procesos, ante ciertas experiencias, ante ciertas personas, y cómo es ahora, qué cosas han cambiado, cómo
cómo reaccionas ahora, cómo reaccionabas en aquel momento, cómo te sentías en aquel momento, cómo te sientes ahora, y que puedas ver tu evolución, ya sea más grande, porque habrá ámbitos y habrá situaciones en las que el cambio sea más grande y en otras en el que el cambio sea un poquito más pequeño, no importa. Lo importante es ver todo lo que has llegado a conseguir hasta ahora, porque eso lo que te aporta es eso que tú buscas, ¿no? Cuando buscamos el ya está, me he sanado todo, muy bien, he llegado al final, a partir de ahora ya puedo vivir, ¿no? Esa sensación de querer llegar a ese final la obtenemos observando todo lo que hemos avanzado, observando todo lo que hemos conseguido, todo lo que somos capaces ahora de ver, de sentir, de gestionar, de transitar desde otro lugar. Esta es mi invitación en el podcast de hoy. Espero que te haya gustado el episodio y me encantaría saber qué opinas sobre todo este tema, así que te leo en comentarios. No te olvides de seguirme para ver los próximos episodios. Un besito.